La depresión y la ansiedad son trastornos del estado del ánimo que cada vez son más frecuentes en la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, hacia el año 2020, cuando empezaba la pandemia por el COVID-19, aumentó aproximadamente en un 25% la prevalencia de personas con estos trastornos del estado del ánimo. Hoy nuestra historia que inspira tiene que ver con el testimonio de una joven que presentó episodios ansiosos y depresivos durante algunos años. Ella nos va a contar su historia. Hola, yo soy Andrea y hoy quiero contarles mi historia con respecto a episodios de ansiedad que viví hace algunos años. Bueno, en realidad yo tuve una infancia muy tranquila, nada agresiva, con el acompañamiento de mis dos padres y con una hermana mayor que yo. Siento que comencé a tener como alertas cuando estaba en el colegio porque sentía de pronto, no siempre, en algunas ocasiones, de pronto cuando tenía exámenes, evaluaciones que fueran muy importantes, sentía como que ese dolor de estómago, agitación, justo cuando me despertaba. Pero pues tenía que afrontarlo de igual manera porque tenía que ir a presentar mis obligaciones. Ya cuando llegué a mi adolescencia, de pronto en la universidad, que era un poco más rigurosa la cosa, comenzaba a sentirme nuevamente de pronto en parciales esta sensación, pero pues siempre la llamaba por otro nombre y no le prestaba mucho atención, de pronto que algo me había caído mal o pues, lo que fuera, menos ansiedad. Así que siempre fui callando y callando estas sensaciones, estas emociones. Ya cuando llegaron más o menos mis 20 años, 21 años, fue cuando comenzó todo como a explotar. Recuerdo que las primeras veces fueron síntomas completamente digestivos, que pues se notaban en vómitos, diarreas, intolerancias a los alimentos. Y esto me llevó a que cada vez que yo comiera sintiera mucho miedo al comer porque sabía que me iba a caer mal y por ende tenía que llevarme a la clínica, colocarme suero, hacerme exámenes y pues tenía mucho miedo de lo que pasara. Para ese momento todavía no había finalizado la universidad, estaba de hecho presentando las pasantías de trabajo social, creo que así se le llama en la universidad, servicio social, trabajo social, no recuerdo, y pues mi trabajo les pareció chévere, entonces me contrataron en esa empresa donde estaba haciendo el servicio social, pero ya los síntomas, no sé si derivados al estrés, comenzaron a ser más fuertes. Entonces todo lo que comía me caía súper mal, pero ya en las noches cuando iba a dormir comenzaba a sentir mucho miedo, mis palpitaciones siempre estaban muy aceleradas, me daban mareos, me daban ganas de vomitar, en fin, entonces ya se comenzó a volver un poco como más difícil la situación. Ahí fue donde ya me llevaron a la clínica y dijeron que era colon irritable. Ok, hasta ahí todo normal. Comencé a bajar de peso, tuve que presentar mi trabajo en la universidad y todo el cuento que eran de alto estrés, entonces volvían los episodios nuevamente, pasaba nerviosa, solo quería que siempre llegara la noche para acostarme a dormir porque de verdad que ya estaba comenzando también a sentir depresión por estas cosas porque no podía comer nada porque absolutamente todo me caía mal. Después de esto ya vinieron las prácticas de la universidad y ya con las prácticas sí el peso comenzó a bajar muchísimo porque prácticamente lo único que yo estaba comiendo, desayuno, almuerzo y comida, era avena cocida. Era lo único que me hacía mi mamá porque era como lo que me daba tranquilidad, lo que no me estaba cayendo mal en ese momento. Entonces al comer solo esto comencé a bajar hasta, si no estoy mal, fueron 14 kilos que bajé en solo como 2-3 meses, fue muchísimo y sin ningún tipo de ejercicio físico. Entonces me adelgacé demasiado. Esto llevó a que me hipotiroidismo, sufriera ahora sí por un médico ansiedad y depresión, el colon, apareció el Alcoa pylori, apareció hipoglicemia, creo que se le dice, que eran bajonazos de azúcar, como le llamamos, y pues todo se tornara bastante feo.
Las crisis de ansiedad todos los días se presentaban, terribles, terribles, no podía dormir, tenía que tomar una pastillita para dormir porque naturalmente no podía lograrlo, le tomé miedo a absolutamente todo, a la noche no podía salir a la calle, a la noche a escuchar problemas de otras personas. Yo escuchaba que otra persona estaba en problemas y me ponía muy nerviosa, me iniciaba una crisis, a escuchar notas de voz en mi celular porque pensaba que me iban a decir problemas, que me iban a decir cosas, o sea, siempre vivía muy alerta, muy angustiada, y esto pues tornaba y tornaba peor y peor y peor y peor. Todos los días tenía 2, 3 crisis de ansiedad. Ahí ya tomé como riendas en el asunto, visité a mi primera psicóloga, que fue por el seguro, no me gustó para nada pues en ese momento, así que decidí hacerlo ya privado con una psicóloga que encontré por internet, de hecho, y fue pues como que la que me abrió el camino. Me presentó como la medicina alternativa. En ese momento me ayudó muchísimo, conocí algunas cuentas por Instagram, básicamente la que más recuerdo en ese momento fue la de Qué Buena Salud, de Laura Romero. Ella ya como que me ayudó a cuestionarme de que bueno, puede que se relacione el síndrome de colon irritable con trastorno de ansiedad, pero hay que analizar las emociones. Entonces ahí fue ya donde yo comencé a analizar, bueno, si me está dando tanta ansiedad y solo lo que estoy comiendo es avena, entonces tengo que analizar qué es lo que siempre he tratado de ocultar. Comencé a revisar, a revisarme de la mano de mi psicóloga, por supuesto, porque esto se va mucho a la profundidad y tienes que tener un acompañamiento psicológico, y descubrimos cosas demasiado fuertes que siempre había estado ocultando dentro de mí, como que, ejemplo, terminaba una relación y no sanaba ese ciclo, sino inmediatamente iniciaba otra relación y cuando terminaba esa relación no sanaba, entonces siempre repetía patrones que me iban haciendo y me iban haciendo y me iban haciendo mucho daño. Después comenzamos las terapias con ella, también de la mano consulté a un médico aquí en Cúcuta que me ayudó con la parte de la bacteria, la Helicobacter pylori, y a su vez comencé con medicina alterna, ya con acupuntura, con la terapia con la psicóloga, conocí terapia con Los Ángeles, o sea, hice de todo, pero poco a poco lo fui solucionando, fui detectando como tal que era esos detonantes que me generaban la ansiedad para ir poco a poco trabajándolos, el por qué era que me detonaban. Siempre, pero siempre tuve el apoyo de mi familia, eso fue vital, y de mi pareja fue vital ese apoyo para sostenerme, porque realmente hay momentos donde sientes que vas a perder la batalla, pero pues ellos siempre están ahí, el apoyo de mi papá, de mi mamá, de mi pareja, que en este momento pues sigue conmigo estando, y es lo que más agradezco, de mi hermana, de mis cuñados, de mi sobrina, que fue pues, volví. Fue una motivación bastante grande para mí, muchísimo, cada vez que tenía que hacerme endoscopias, colonoscopias. Solo pensaba en ella. Esto es difícil de recordar. Y yo siento que el cielo me la envió justo en el momento cuando más la necesité realmente. Ya después de comenzar a manejar y a controlar mi parte emocional, mi parte física, mi parte espiritual, tuve las fuerzas para crear mi propio emprendimiento del lado de mi pareja, que hoy en día existe, se llama Cosméticos Pingüi. Créanme que ha sido demasiado importante para superar esto. Ya subí más de 10 kilos, recuperé nuevamente el peso, volví a mi vida normal, pero mucho mejor que antes, porque aprendí a que debo controlar, manejar mis emociones, a trabajarlas, y no solamente como que si siento tristeza de una tengo que ponerme feliz, no, si tengo tristeza trabajo mi tristeza para sanar esa herida del cual me la está produciendo. Trato de ayudar mucho en las redes a las mujeres, más que todo, bueno, a las personas que de pronto pasan por eso, contando mi historia, escuchándolas en mi comunidad. Muchas han pasado por este tipo de trastornos y siguen todavía pasándolos, y les aseguro que se puede encontrar la luz en el camino, pero hay que trabajar muchísimo de la parte espiritual. En mi caso, yo comencé buscando mucho alabanzas de Dios,
cosas que me hicieran sentir sostenida en el momento, no importa la religión que sea, no importa el Dios que sea, lo importante es que busques tu parte espiritual, te sientas sostenida, busques terapia psicológica, busques solucionar de pronto si hay partes médicas, que en mi caso era el colon irritable, el hipotiroidismo y la Helicobacter pylori y la hipoglicemia, que todo a su vez pues generaba también esas inestabilidades emocionales. Y te apoyes en tu familia, en tus amigos, trabajes, busques siempre qué hacer, porque yo creo que uno de nuestros peores enemigos en este momento es la mente, que te da mil vueltas, y más cuando hay ansiedad, que creamos tantas realidades que en realidad no están sucediendo, pero que pues en nuestra mente todo es verdad y nos lleva a situaciones bastante graves. Espero que les haya ayudado. Muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Les mando un abrazo.